Un saludo y un abrazo fraterno a todos los docentes que se conectaron el día de hoy, de igual manera a los padres de familia y a las personas que están aquí porque tienen interés en la educación. Hoy vamos a compartir con ustedes lo que es una introducción a la metodología de aprendizaje basado en proyectos. Dicha metodología es una metodología activa. Digo vamos porque hoy también nos acompaña Ana María, quien tiene experiencia en la ejecución de proyectos en niveles de educación básica y universitaria. Gracias, Ana, por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar acá, compartir con ustedes un poco sobre esta experiencia en el aprendizaje basado en problemas. Súper complacida de acompañarlos en esta tarde. Y quisiera, antes de que conocer un poquito más de la audiencia que está con nosotros, una opción que permitirá a ustedes responder algunas preguntas. Se trata de una votación para conocer su lugar de residencia, desde donde nos están viendo. También queremos conocer cuáles son los roles que ustedes cumplen en sus instituciones y fundamentalmente qué conocen acerca del aprendizaje basado en problemas. Dentro de la misma encuesta podemos votar. Tenemos como 3 preguntas claves que son: ¿de qué región del país se enlazan al seminario web? ¿Qué rol cumplen? Y 3, ¿conocen los mitos sobre el aprendizaje basado en problemas? Voy a visualizar los resultados. Tenemos acá una gran participación de las personas de la región costa, un porcentaje inferior de la región sierra, de la región amazónica, y pues bueno, no tenemos compañía desde la región insular. En cuanto al rol docente, la mayoría de ustedes desempeñan aquel rol, otro porcentaje minoritario administrativo. Y veamos, aquí está lo curioso: ¿conocen los mitos del aprendizaje basado en proyectos? Vemos que el 30% conoce estos mitos, mientras que el 70% no. Entonces, lo interesante de hoy es aquello. Vamos a romper algunos mitos que tenemos acerca de este tema. Para introducir el tema de aprendizaje basado en proyectos, nosotros vamos a hacer una desmontación de mitos. Hemos planteado 6 mitos. Para partir de esto, ¿qué son los mitos? Son creencias concebidas como verdades. En el campo educativo tenemos una variedad de mitos. Por ejemplo, la educación presencial es superior a la educación a distancia o virtual. Las escuelas privadas superan a las escuelas públicas. El famoso refrán: la letra con sangre entra. Estas creencias en muchas ocasiones han provocado que todavía nosotros mantengamos una educación tradicional con los estudiantes del siglo XXI. Como les decía, ¿qué no es el aprendizaje basado en proyectos? Superficial o significativo. Hablamos de una cooperación o aprendizaje colaborativo. ¿Por qué es ilimitado o no se limita? ¿Estudiantes reactivos o proactivos? ¿Qué evaluamos? ¿El producto o el proceso? ¿El rol del docente es autoritario o democrático? Vamos a tener también una encuesta. Listo. Tenemos que el 93 de ustedes consideran que se desarrolla un aprendizaje significativo. ¿Por qué decimos que se desarrolla un aprendizaje significativo? Porque a través del aprendizaje, cuando construimos un aprendizaje por proyectos, hacemos de forma experimental, donde los estudiantes conectan la teoría con la práctica. ¿Qué estamos hablando? Teorizar la práctica y practicar la teoría. Esto a la vez se suma de una actitud positiva frente al proceso de aprendizaje. Se elevan los niveles de interés y motivación de los estudiantes. A la vez, desarrollamos con ellos un pensamiento crítico y creativo. Esto tiene que quedar muy claro. La educación del siglo XXI ya no puede ser una educación industrial. Tiene que ser a un nuevo sistema que responde a la sociedad del conocimiento. ¿Por qué decimos un pensamiento crítico y creativo? Dado que cuando nosotros estamos frente a alguna situación y no la podemos analizar, a veces tenemos que recurrir a la imaginación, cuando nuestro razonamiento nos falla, o cuando nuestra autonomía o nuestra espontaneidad nos falla, nosotros acudimos al razonamiento. En esta modalidad de aprendizaje también hablamos de la metacognición, que son habilidades superiores a la cognición. La cognición básicamente en una educación tradicional se centra en ¿qué? En la transmisión, en la repetición y en la retención de información. Eso ya no podemos seguir fomentando en nuestros salones de clase. Ahora nosotros tenemos que aplicar habilidades metacognitivas. ¿Qué nos van a permitir estas competencias? Que el estudiante controle, regule, monitoree su proceso de aprendizaje, cómo él aprende, qué está haciendo para aprender, que él sea un estudiante autónomo, que tenga esas competencias de autorregulación, que primero planifique, después ejecute y realice un juicio sobre cómo está aprendiendo. Cabe decir
que también el aprendizaje por proyectos busca la transformación. Nosotros no podemos seguir con una educación que no salga, que no se refleje dentro de los salones de clase. Las aulas tienen que convertirse en laboratorios donde nosotros como docentes planteemos que situaciones emergentes de esta sociedad para que ellos busquen las respuestas, los resultados. Fuera gratificante que nuestros estudiantes de aquí tengan la solución contra el cambio climático. ¿Cómo no? Desarrollando proyectos en los salones de clase. A ver, la experiencia como tal nos deja una relación de si el trabajo, en este caso, de aprendizaje basado en proyectos, es cooperativo o colaborativo. Quisiéramos aquí desmentir esto, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos jamás va a ser un aprendizaje cooperativo. El aprendizaje basado en proyectos es un aprendizaje colaborativo. ¿Qué significa que el aprendizaje basado en proyectos sea colaborativo? O sea, muchos usamos estos dos términos como sinónimos, ¿no? Pero son bastante distintos. El hecho de cooperar en un trabajo en equipo significa que aporto desde mis conocimientos, desde mi experiencia, desde mis actitudes, cierta información, cierto requerimiento. Sin embargo, no apoyo al grupo a consolidarse. Es lo que ocurre cuando existe un aprendizaje colaborativo, ¿no? Cuando tenemos un aprendizaje colaborativo, ojo, escúchese bien, colaborativo, tenemos un sentido de pertenencia, tenemos un trabajo en conjunto, tenemos flexibilidad y sobre todo somos capaces de tomar decisiones. Al trabajar colaborativamente, el proyecto va a tener una dinámica mucho más compenetrada del qué hacer de todos los integrantes. Muchos de nosotros tal vez nos hemos topado, pasamos la siguiente diapositiva, nos hemos topado con ciertos problemas al momento de hacer los trabajos por los proyectos en general. Hemos tenido la situación de que o uno trabaja o el trabajo es a medias, ¿no? Entonces, en la pantalla pueden ver, ¿no? El hecho de que cada uno hace su parte, ¿no? Bastante común al momento de realizar un proyecto y es lo que nos deja un sinsabor al final de todo, ¿no? Porque cada uno recoge desde sus propias ideas cierta información y la adhiere. Eso es un aprendizaje cooperativo, más no colaborativo. Tenemos el otro meme allí, trabajo en equipo. Sabemos que hay grupos que no llegan a consolidarse y que de cierta manera tienen a presentar este tipo de problemas, que son grupos que generalmente o uno trabaja o ninguno trabaja, uno se esfuerza más, otro no, aquellos que no tienen ni la más remota idea de qué están haciendo en ese momento y quienes pues de una u otra manera cargan todo el peso del proyecto encima. Y generalmente pues esto se debe a que desde la educación básica no se han tenido las herramientas necesarias para poder comprender cuál es la dinámica real del aprendizaje basado en proyectos, que como lo decimos, es cooperativo, no colaborativo. Este es un mito muy grande que existen a nivel de aprendizaje basado en proyectos. Creemos que tenemos que colaborar, pero en realidad lo que realmente necesitamos creemos que tenemos que cooperar, pero lo que necesitamos es colaborar a que los otros también puedan desarrollar las competencias que he logrado, también aportar a quienes no tienen estas facilidades. De todo eso vamos aportando en las diapositivas. ¿Cuándo decimos que un aprendizaje por proyecto se limita? Cuando este no se considera una gestión y una planificación estratégica. Cuando no tenemos una meta clara, no tenemos a dónde vamos a llegar, no definimos bien nuestros objetivos. Además del diseño de cronograma de actividades no están bien estructurados y sobre todo, y no olvidarnos de esto, siempre tenemos que ser coherentes entre la conexión del proyecto y con el contenido escolar que vamos a trabajar durante ese tiempo. Entonces, para evitar esa limitación del aprendizaje por proyectos, tenemos que considerar 3 factores. Primero, la viabilidad. Definir bien cuáles son los objetivos, los alcances de mi proyecto, a dónde quiero yo llegar, hacia dónde yo voy a apuntar, para así evitar los límites y evitar las desviaciones. No podemos tener una idea
y a mitad del año suspender el proyecto porque este ya no es viable. Siempre antes de planificar, hacer un cronograma estratégico y una buena planificación. Tenemos que analizar la situación, analizar nuestro contexto educativo, ver cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. También reconocer qué talento humano dispongo, cuáles son las potencialidades de mis estudiantes, en qué ellos pueden minimizar sus desventajas. Además de los recursos, yo no puedo decir que soy un profesor de una escuela rural, implementar o crear una plataforma digital cuando mi escuela no cuenta con los suficientes materiales como computadoras, acceso a la red. Tengo que ser lógico con lo que diseño, lo que propongo en base a mi contexto. Recuerden que para que un proyecto sea viable debemos poner a una evaluación. No solo evaluar por nuestra parte, sino considerar el criterio de los estudiantes, padres de familia, de la comunidad, agentes externos del proceso de aprendizaje. En cuanto a la temporalidad, la mayor respuesta que dan los docentes para no aplicar la metodología por proyectos es que ellos afirman que los proyectos generan grandes cantidades de tiempo perdidas. Es decir, yo tengo un cronograma, tengo mi malla curricular, un tiempo ya programado para cumplirlo. Y lamentablemente los proyectos se demoran más de lo establecido. Esto se da porque, como les dije, no hacemos un cronograma bien establecido. No definimos el tiempo y las actividades que se van a realizar. Por último, la funcionalidad. Tenemos que ser claros en esto. Tenemos que ver que nuestro proyecto sea rentable, que la ejecución del proyecto responda a una pregunta que es clave. ¿Para qué? ¿Para qué lo voy a realizar? ¿Cuál es la finalidad de este proyecto? Si mi proyecto es una huerta escolar y deseo hacer que los estudiantes siembren, sí, pero ¿qué conocimientos los estudiantes van a adquirir cuando ellos realicen este huerto escolar? ¿Cómo yo conecto siempre el proyecto con el contenido académico, con el conocimiento, con los saberes que ellos deben aprender? Con lo que he expuesto no quiero decir que nuestros proyectos no deben trascender. Claro que deben trascender, deben salir fuera de las aulas de clase, incluso pueden salir a un nivel nacional, regional, mundial. El aprendizaje basado en proyectos, como muchos de ustedes lo ratifican, es un aprendizaje proactivo. Un aprendizaje proactivo donde los estudiantes tienen un rol súper alto. La planificación que yo hago como docente no se limita a las acciones que puedan cumplir los estudiantes. Allí voy a encontrar en el grupo de estudiantes algo súper clave. Y este término que es bastante novedoso en algunos casos, pues sí, ya me aparecieron las votaciones. 12% opinan que es reactivo. Muy bien. Les decía, hay un término súper curioso que tal vez desconocemos muchos, es el término del liderazgo. Esta es una propuesta teórica, viene desde José Luis Escoriela, Ulises, más conocido. Él es un facilitador de grupo que a través de su experiencia nos expone esta nueva modalidad de ser un líder. Resulta ser que un elder es una persona capaz y predispuesta a una transformación personal y colectiva. Ya no es cumple una función y aporto para que otros alcancen a desarrollar las actividades que se proponen. Significa que puedo y soy capaz de transformarme personalmente y transformar colectivamente. Desde el punto de vista personal, la proactividad me da a mí la ilusión, en algunos casos, cuando yo hablo desde un lenguaje positivo, pero no. El hecho de hablar desde un lenguaje positivo no quiere decir que yo ya sea una persona proactiva. Ese lenguaje positivo debe convertirse en acción para hablar de un proactivismo en esa manera. Es decir, debo yo ser capaz de ser flexible, de tener una comunicación empática, compasiva con quienes están a mi alrededor y sobre todo tener una actitud vital creativa.
Creo que eso es lo más importante. No podemos ofuscarnos por los problemas. En este caso, como docentes, nosotros debemos proveer a nuestros estudiantes de estas herramientas. El hecho de que mis clases en ocasiones no potencien aquellas habilidades sociales, dista mucho de alcanzar un aprendizaje basado en problemas. ¿Por qué? Porque estas habilidades sociales serán las que me ayuden a mí a construir el aprendizaje desde una manera netamente participativa, donde exista la colaboración y fundamentalmente eliminemos la dominación. Es lo que ocurre muchísimo en el trabajo basado en proyectos a veces. Y aquí viene el mito, ¿no? El hecho de que sea una persona quien tome la batuta y diga, pues, yo soy el líder y aquí se hace lo que yo digo, ¿no? O desde una actitud rígida, a veces bastante negativa, bastante confusa, que más allá de sacar adelante un proyecto, tiende a romper relaciones sociales. Y precisamente eso no queremos, ¿no? Recordemos que la metodología por proyectos implica realizar un proceso. Claro que al realizar este proceso se conduce a la obtención de un producto final. El mito es que dentro del proceso dentro del aprendizaje basado en proyectos se debe evaluar el proceso, es decir, desde el diagnóstico. ¿A qué se refiere el diagnóstico? Comienza cuando el docente plantea una pregunta, una situación a los estudiantes. Aquí se da la formación de grupos y se reparten los roles, qué va a hacer cada estudiante, cuál va a ser su desempeño dentro del equipo. Desde aquí ya comienza una evaluación, porque recuerden, el aprendizaje actual demanda que los estudiantes se formen en competencias, ya no en conocimientos. Después pasan a una planeación. Esta planeación también tiene que ser seguida, evaluada, tiene que analizar el docente cómo los estudiantes buscan las soluciones al problema que él planteó. Si ellos están investigando, buscan. Aquí es muy importante evaluar la autonomía que ellos van tomando durante su camino. Después en ejecución, ¿qué van a hacer para ellos poder explicar el conocimiento, los saberes a través de un proyecto? Por ejemplo, si el tema era sistema respiratorio, ellos investigaron que se puede representar el sistema respiratorio a través de botellas con un globo. En ejecución, el docente tiene que ver si realmente ellos investigaron, si buscaron otras fuentes de información fuera del texto y fuera de él. Y al último, la socialización. En la socialización, los estudiantes tienen que compartir las experiencias que adquirieron con sus compañeros. En esta, los estudiantes deben, a través de un intercambio de ideas, lograr que sus compañeros construyan el aprendizaje a través de esta interacción entre estudiantes y docente-estudiante. Recuerden, profes, el aprendizaje basado en proyectos, lo que se ve es la meta, pero lo que realmente a nosotros nos debe importar es el camino, ese camino constante y vital que el estudiante tiene que cursar para llegar a esa meta. Así que no olvidemos, y por suerte, el aprendizaje por proyectos tiene sus fases de evaluación. Estas fases son diagnóstico, planeación, ejecución y socialización. Cada una de ellas debe ser analizada por nosotros, porque somos el guía, el orientador, el facilitador en esta construcción del aprendizaje. Continuamos. Hemos desmontado muchos de los mitos que teníamos y ustedes en su propia casa, desde su propia casa, considérenlo, ¿no? A partir de lo que hemos hablado, ¿este aprendizaje es autoritario o es democrático? Lógicamente, es un aprendizaje democrático y eso implica que eliminamos completamente las estructuras de poder. No hay jerarquías y volvemos a un espacio de empoderamiento, donde el estudiante tiene fundamentalmente la función de trabajar desde su propia concepción, desde su propia experiencia, desde sus propias potencialidades, una necesidad concreta. Recordemos, un proyecto se basa en el desarrollo desde un planteamiento problemático, ¿no? Entonces, a partir de una pregunta problema, yo voy a hacer que mis estudiantes
potencian aquella curiosidad implícita en todo ser humano. Vamos a también potencializar aquella función que tiene el ser humano, ¿no? Que es el diálogo, la comunicación, en el campo del aprendizaje basado en proyectos, sobre todo con metodología. El diálogo, primo, es muchísimo más valioso que el hecho, el trabajo. El diálogo, la construcción, el proceso, como lo decía Daniel hace un momento, va a ser el que me diga a mí cómo los estudiantes han logrado en el transcurso del tiempo, en el transcurso del desarrollo del proyecto, potenciar aquellas competencias que teníamos planificadas. Recordemos que en este caso el rol del docente va a ser un rol de orientador, guía, en permanente y constante apoyo hacia los docentes, hacia los estudiantes, perdón, donde la equidad es el pilar fundamental, conlleva una libertad, no solo de expresión, sino también libertad de pensamiento, por así llamarlo, ¿no? Un pensamiento que está concretamente relacionado con las experiencias de cada uno de los estudiantes, con sus contextos, con aquello que para ellos es de vital importancia. En este caso no hay concreciones de qué vas a trabajar, cómo lo vas a trabajar. Realmente si yo hago aquello en el proyecto, llego a decidir con mis estudiantes cuál es el problema, cuál es el tema, el título, lo que sea que yo vaya a trabajar en el proyecto, pues allí habremos cometido un grave error, porque estamos dejando de lado aquel potencial que pudiera ser el tener para descubrir esas necesidades que tiene en el contexto de investigar, de trabajar en equipo para conocer una situación. Y francamente, como mito, el aprendizaje jamás va a ser un aprendizaje autoritario. El hecho de que yo deba cumplir con una planificación y establecerlo en un tiempo no debe ser sinónimo de que debo, cierta manera, decirles que van a trabajar. Ojo con eso, porque frustraría muchísimo el proceso de desarrollo que deberían llevar los estudiantes de los diferentes niveles, claro está, ojo. Y quisiera en este punto que reflexionemos un poco, ¿no? Generalmente tendemos a dar varias directrices para el desarrollo de una tarea. Sin embargo, las directrices a veces suenan no muy sencillas para los estudiantes y eso hace, de cierta manera, que tengan que valerse de otros mecanismos para poder desarrollar el proyecto, ya sea de la tutorización de otras personas, por ejemplo, o de la búsqueda de información en otro espacio que no sea netamente el espacio académico. La reflexión que tuve con este video ustedes es que si nosotros empleamos la metodología por proyectos, ya no vamos a estar trabajando con los estudiantes en niveles cognitivos básicos, que son la reflexión de información, la memorización, sino vamos a encontrarnos en niveles altos, como es analizar, reflexionar, sintetizar, que ellos aprendan a canalizar lo que están consumiendo. Eso es muy importante en esta educación. Aquí, entonces, hablamos de la metacognición, como les dije. El aprendizaje por proyectos va ligado con la metacognición que vamos a fomentar en los estudiantes. ¿Qué es la metacognición? Es ese control consciente que tienen los estudiantes de cómo aprenden, qué están haciendo para aprender. Quisiera enfatizar en el hecho de la participación. Tomo el tema porque es sumamente interesante, o sea, parece muy tedioso el hecho de hablar de esta participación, pero si yo como docente limito el espacio, el tiempo, los recursos y las posibilidades de los estudiantes, va a tener una desventaja frente al proceso. El hecho de que yo pueda afirmarles a ellos que tienen libre albedrío para trabajar con diferentes herramientas, en diferentes espacios, ya sean nocturnos o cualquier otro, lo imagino, ¿no? Tienen ellos la intención de trabajar con luz solar, una idea, ¿no? Habrá que también apoyar a que ellos puedan identificar de qué forma el proyecto es viable, no es viable, se tienen los recursos, quiénes son los participantes, tenemos la conciencia humana que nos puede facilitar la labor.
tenemos el aprendizaje, conocemos las herramientas, el sinnúmero de herramientas que yo tengo para tutorizar a mis estudiantes va a decir mucho. Me imagino que desde nuestros propios contextos tenemos situaciones a veces complejas que ni nos imaginamos que un niño pueda tener la solución, pero a veces la imaginación de ellos puede romper ciertos esquemas, permitirnos a nosotros apoyar aquellas acciones, apoyar el desarrollo a un aprendizaje activo en un contexto que va más allá, dista muchísimo del mero hecho de comprender una información, procesarla y trabajarla. No, o sea, desde el aprendizaje basado en proyectos hablamos de creación, creatividad también, innovación, que quizás es muy complicado para trabajar desde las escuelas porque pensamos que es algo sumamente complejo, ¿no? Pero bueno, innovar como tal desde la creatividad es mucho más sencillo. Entonces, al romper ciertos esquemas, ciertos mitos, como lo habíamos mencionado al inicio de este webinar, los mitos tienden a confundirnos, ¿no? La mayor confusión que podemos establecer el día de hoy está en el hecho de que considero que el aprendizaje basado en proyectos es cooperativo. Ojo con aquello, vamos delimitando estas pequeñas mentiras a medias y vamos a tener que trabajar en consolidar con los equipos de trabajo el hecho de trabajar desde una posición de comprensión, de resolución de problemas y fundamentalmente de búsqueda de nueva información, búsqueda del conocimiento. Vamos a trabajar en aquello, no vamos a trabajar en conocer netamente, sino la información que ya se tiene, que ya los libros lo dicen, que ya las enciclopedias lo mencionan, que tenemos un fin de videos, tal vez en YouTube y otras plataformas sobre el tema. Vamos a trabajar con aquello que está en mi contexto, aquello que quizás otros no conocen, que yo puedo desde la información que tengo en los libros y en las fuentes bibliográficas trabajar, invitarlos a dejar esa estructura que tenemos creada de qué es el aprendizaje basado en proyectos, porque al igual que muchas de otros mitos, eso nos limita a nosotros, sobre todo como docentes, nos limita fundamentalmente desde el punto de vista práctico, sobre todo, o sea, cuando en la teoría lo decimos muy bonito, o sea, el aprendizaje basado en proyectos es sencillo, se suena fácil, pero no lo es. Como tal, presenta muchas formas de trabajo y presenta muchas dificultades en el camino. Es por eso que no se evalúa el producto como resultado final, se evalúa el proceso, se evalúa la dinámica del trabajo en equipo, se evalúan los resultados de aquel proyecto, se evalúa la participación de los estudiantes, vamos a evaluar el trabajo realizado como tal, y no solo el producto, no solo el documento final, no solo el tipo de letra o la tipografía como tal, vamos a evaluar también esa creatividad que tienen los estudiantes y por qué no impulsar a que en su mayoría las actividades que se trabajan sea por aprendizaje basado en proyectos. Claro, dejarles la idea que la metodología por proyectos se conecta con la frase de Benjamin Franklin, que dice, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Esa es la esencia del aprendizaje basado en proyectos, involucrar al estudiante, que tenga una participación activa, dar un empoderamiento a él, que él busque, investigue, analice, reflexione, cómo él puede representar el contenido escolar que necesita aprender y transmitir esa información, ese conocimiento, ese saber a sus compañeros a través de un proyecto. Recuerden, profes, entre más participación tenga el estudiante, lograremos un aprendizaje significativo que será para toda la vida, un aprendizaje duradero. Nos han escrito acerca de cuál es la diferencia entre el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en problemas es cuando el docente da al estudiante una situación, un caso que amerita una solución. Entonces el estudiante únicamente lo analiza el caso, reflexiona acerca de eso, ya
En cambio, el aprendizaje basado en proyectos engloba el aprendizaje basado en problemas, porque igual aquí también se parte de una situación problemática, pero el resultado se lo mide en un proyecto, en cómo demuestran la solución a través de algún proyecto, de una acción, ya no solo de una descripción, de un análisis, sino ya a una aplicación. Sí, me gustaría agregar que aquí viene la principal diferencia, ¿no? Un aprendizaje basado en problemas se puede desarrollar en un grupo, en un equipo. Yo puedo, como decía Daniel, facilitarle la pregunta problemática, pero, ojo allí, al ser también cooperativo, cada uno de los integrantes puede dar diferentes formas para resolver el problema. El aprendizaje basado en problemas suele ser cooperativo. El aprendizaje basado en proyectos es colaborativo. O sea, yo resuelvo el proyecto con el apoyo de todos, mientras que el aprendizaje basado en problemas, trabajo el problema desde diferentes puntos de vista, con diferentes estudiantes y obtengo una respuesta que puede ser variada, que va a ser diversa en este caso. Entonces, ahí viene también un poquito ratificar en aquellos dos componentes. El uno es cooperativo, el aprendizaje basado en problemas, y el otro es colaborativo, el aprendizaje basado en proyectos. Preguntan cómo se puede aplicar en preparatoria el aprendizaje basado en proyectos. Aunque yo creo que preparatoria y todo lo que es educación inicial, muchísimo se trabaja con proyectos, ¿no? Porque el niño en ese momento más experimenta haciendo. Y pues bueno, eso es lo que preguntan. Claro, en preparatoria ya no sería para nosotros realizar un aprendizaje basado en proyectos para calificar destrezas, sino son experiencias. Como tú decías, Patti, los estudiantes en preparatoria a nivel inicial siempre están realizando proyectos constantemente. Para aprender a la familia, ellos cómo lo hacen, a través de un registro anecdótico, fotos familiares, un árbol genealógico, ya es un proyecto. Para aprender hábitos saludables, ¿qué hacen ellos? Hacen un recetario de comidas, un recetario de postres nutritivos. Para aprender sobre las plantas, ¿qué hacen ellos? Hacen un collage de diferentes plantas, de medicinales y todo lo demás. Siempre la educación inicial se trabaja por proyectos porque la parte fundamental de ellos es que a través de la exploración, de la experimentación, aprendan. Y esta exploración y esta experimentación va ligado con la investigación, muy importante, que es algo que propicia los proyectos, que los estudiantes investiguen, recurran a diferentes fuentes de información, a ver información. Cuando un niño de educación inicial pregunta si esta comida me hace mal, ¿por qué? ¿Por qué mamá o por qué profesora? La profesora le va a explicar, mira, analiza qué contiene ese plato, qué alimentos son buenos para ti, qué alimentos son malos, qué te aporta y todo lo demás. Bueno, preguntan también, quiero entender, ¿el aprendizaje basado en problemas es a corto plazo y el de proyectos a largo? ¿O tiene mucho que ver el plazo o el tiempo que se establezca para los proyectos? También para el aprendizaje en problemas, ¿no? ¿Tiene algo que ver los plazos o los tiempos? El tiempo va a depender mucho del diseño. Yo puedo planificar un aprendizaje por proyectos para un tema clase, para una planificación de unidad didáctica o para un quimestre. Todo va a depender cómo yo lo voy a desarrollar durante el año lectivo. Si es para un tema clase, me va a durar 3 o 4 periodos de 40 minutos. Si es para un plan de unidad didáctica, será para 2 semanas, que es lo establecido. Todo depende cómo nosotros lo vayamos a diseñar. Pregunta Yoconda Jara, ¿esta metodología de aprendizaje basado en proyectos se podría aplicar en primero? Bueno, para complementar aquellas respuestas que ya tuvimos un poquito un acercamiento hacia allá, quisiera decir que desde la pedagogía infantil tenemos varios componentes, que son el comunicativo, el corporal, el artístico, el personal social y el cognitivo. Yo creo que sería fundamental que desde aquellas edades muy tempranas podamos dar a los estudiantes pequeños apoyos que le permitan a ellos ir mejorando sus habilidades sociales. Es decir, si yo a un niño de una edad temprana le enseño a ser proactivo, le enseño a que sea una persona con una
con una capacidad social alta para comprender las diferentes situaciones que se pueden tener en un contexto, los diferentes tipos de aprendizaje, los diferentes niveles de pensamiento que tenemos todos, que no pensamos iguales, claro está. Entonces, ya habremos ganado muchísimo. Desde ese punto de vista, trabajar estas dimensiones en proyectos, en pequeñísimas acciones, va a hacer que cuando el estudiante alcance una edad, qué sé yo, más madura, el desarrollar un proyecto sea para él un poquito más sencillo. ¿Por qué? Porque ya habrá desarrollado las competencias de un elder, ya habrá desarrollado competencias comunicativas, dialógicas, va a ser capaz de respetar las opiniones de los otros, va a ser capaz de trabajar en un ambiente de horizontalidad sin establecer jerarquías previas. En ese caso, yo creo que desde edades tempranas podemos trabajar con ellos el aprendizaje basado en proyectos, teniendo como base aquello que es fundamental dentro del aprendizaje basado en proyectos, las competencias sociales, las habilidades blandas. Y respecto a la forma de establecer, por ahí leía el trabajo basado en proyectos, pues en el tiempo no se delimita. Sin embargo, nosotros como docentes tenemos una planificación que cumplir y esa planificación que cumplir suele ser el motivo por el cual en muchas de las ocasiones los proyectos tienden a quedarse a medias. Y es el problema, no preguntamos, trabajaste ya un proyecto, quisieras retomarlo, puedes trabajarlo desde un punto de vista trans, multidisciplinar. No hay necesidad de que el proyecto sea concretamente relevante al contenido. ¿Por qué? Porque desde la transdisciplinaridad e interdisciplinaridad podemos complementar la información y tener un mayor acercamiento hacia un bagaje. O sea, cuando nosotros nos enfrentamos a un conocimiento, no nos enfrentamos a un conocimiento neto. O sea, no voy a resolver un problema de álgebra sin saber leer, sin comprender el lenguaje que está predispuesto allí. Entonces vemos que hay una integración de varias asignaturas y varias competencias en este caso. Nos preguntaban que para las escuelas unidocentes, sobre todo las que están en sectores rurales, si es que es factible o no trabajar por proyectos. Las escuelas rurales, casi la mayoría trabaja con el método lancasteriano. ¿Qué es el método lancasteriano? Más o menos se conoce como la actual estrategia, que es grupo de expertos, donde un estudiante de quinto de básica, para que él refuerce sus conocimientos y un estudiante de tercero aprenda, él va a ser su tutor. Entonces, esa es la modalidad de las escuelas rurales. ¿Cómo podemos combinar este modelo lancasteriano con el aprendizaje basado en proyectos? Fácil. Digamos que ahora con la desagradación de las destrezas, nosotros tenemos que basarnos en la educación. Entonces, si vamos a ver el tema de clasificación de plantas, vamos a trabajar con los más pequeños, de tercero y cuarto de básica, con el tipo, clasificación. Con quinto y sexto vamos trabajando el uso y las funcionalidades. Con séptimo de básica podemos ya ir trabajando temas más avanzados. En sí, el producto final que van a realizar todos los estudiantes sería un herbario. Entonces ya es un proyecto donde cada uno de los diferentes grados y niveles va aportando. Hay un componente súper importante desde la ruralidad que tenemos, ¿no? Que es la comunicación a diferentes niveles y etapas. ¿A qué me refiero? Al ser multigrados, en algunos de los casos, las zonas rurales, tenemos allí estudiantes de diferentes edades que pueden aportar a la creación de grupos de expertos, es decir, estudiantes que se conviertan en profesores, estudiantes que desarrollen estas habilidades y que sean capaces de aportar a otros, de trabajar con otros, de buscar soluciones desde otras perspectivas, o sea, hacer que ellos también formen parte del círculo docente. Sería súper interesante trabajar, quizás una recomendación, si puedo yo lograr que un estudiante desarrolle procesos de lectura con los más pequeños, es un logro muy alto y puede convertirse en un proyecto institucional desde la metodología de aprendizaje basado en proyectos y tomando como relación las experiencias que se tienen en estos centros en especial, que me permiten valorar muchísimo esa etapa de ellos. Un crecimiento mucho más pleno,
desde la enseñanza. No lo digo yo, lo dicen muchísimos autores. Quisiera también invitarles a que retomen más información, seamos investigadores, seamos personas capaces de divagar entre la información que nos dan, es decir, lo que estamos ahora brindándoles a ustedes y la información que puedo contener, que puedo de una u otra forma integrar a mi práctica docente. O sea, aquella información va a ser súper importante para mi experiencia. ¿Por qué? Porque muchas de las veces decimos, pero es que no encuentro cuál es la ruta que tengo que seguir para un aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos no es una metodología nueva, sí es una metodología activa, pero no es nueva. Eso quiere decir que hay muchísima información dentro de las plataformas educativas. Y para eso nosotros como docentes también debemos desarrollar competencias digitales, ¿no? Tenemos que ser capaces de poder surfear en todo el mundo de conocimiento que tenemos a través del Internet, que es esta principal red que nos interconecta a todos, y básicamente desde la perspectiva de investigación. Vamos a investigar y vamos a confrontar lo que nos dicen, lo que hacemos y lo que otros nos comparten, que son las investigaciones que ya están publicadas o que forman parte de las revistas, libros y un sinfín de cosas más. Para eso sí necesitamos desarrollar la lectura. Ojo que en lo que es aprendizaje basado en proyectos, la investigación es un apéndice de todo el proceso. Como docentes, voy a investigar, pero sobre todo quienes van a hacer la tarea de investigación van a ser los estudiantes. Me refiero a casos un poco más de mayor edad, tal vez un octavo en adelante, ¿no? Ellos ya tienen esas herramientas como para poder diferenciar entre lo cierto, lo irreal, lo conocido y lo desconocido. Eso. Algo más, para trabajar en las escuelas rurales, también deberían investigar un poco de lo que es grupos de expertos, estudiante-tutor y docente-aprendiz. Integrando estas tres funciones, podemos lograr un buen proyecto dentro de una escuela rural. Bueno, quería preguntarles, nos dicen cómo trabajar proyectos con los niños o estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales. Listo. Con lo que mencioné anteriormente, lo que se refiere a grupo de expertos. Siempre tenemos que dar el rol a los estudiantes ahora de tutores. O sea, el docente ya no puede ser el único ente dentro del salón de clase que maneja la información. Aquí todos poseemos la información gracias a las tecnologías. ¿Cómo trabajamos con los niños de necesidades educativas especiales? Los proyectos se adaptan al ritmo y al estilo de cada estudiante. Respetan sus diferencias, sus características y sobre todo tenemos que nosotros como docentes reconocer que la diversidad es un factor enriquecedor dentro del aprendizaje. No podemos ver a la diversidad. Y además el término de necesidades educativas también en cierta parte se convierte como exclusión, porque estamos diciendo que ese niño ya es diferente. Hacemos una prueba diferente para él, no lo integramos con los demás estudiantes, siempre hacemos una actividad y el niño ya sabe, porque yo como docente, Juanito, esta es tu prueba. Ah, perdón, me equivoqué, era de Mateo. O sea, Mateo ya reconoce que siempre para él va a ser algo diferente. Y no, los proyectos te permiten que todos trabajen en conjunto, que no se sientan mal los niños con necesidades educativas. Y recuerden que la diversidad es un factor enriquecedor para todos, tanto para estudiantes como para docentes. Preguntan también cómo pueden enmarcar el ABP en el bachillerato técnico. Está bien, dale. Hay mucha practicidad, ¿no? Hay que valorar aquello que es práctico, que se convierte también en un aprendizaje enriquecido desde la teoría. Es decir, desde el aprendizaje basado en proyectos, la teoría y la práctica se van a fusionar completamente. Y mi conocimiento que está materializado en libros, en información, lo voy a convertir en una herramienta, lo voy a convertir en una acción, en una posibilidad. Desde el bachillerato se conocen muchísimos ya trabajos de estudiantes, desde esta metodología. Y son proyectos que, como veíamos hace un rato, ¿no? Van desde aplicaciones telefónicas hasta
robótica, domática y un sinfín de herramientas que están creando ya nuestros estudiantes. O sea, este nivel de teorización de la práctica alcanza un nivel mucho más pleno desde el aprendizaje basado en proyectos, y muchos de ellos lo están utilizando ahora mismo para representar aquellas necesidades que tienen en los contextos específicos. Es decir, en zonas que no tienen cobertura para internet, se están diseñando ciertas antenas, podemos llamarlas así porque ellos tienen otro nombre, no lo recuerdo exactamente. Estas antenas receptan la señal telefónica y permiten que ellos tengan una conexión hacia internet en ciertas zonas rurales. Entonces, miren lo que hace la imaginación y la necesidad juntas. Ambas materializadas en un proyecto pueden darnos grandes resultados en el ámbito educativo, 1 y 2, fundamentalmente en el ámbito personal. El hecho de que el estudiante sea capaz de diseñar una solución para su contexto es un gran logro para la educación, y no solamente y el crecimiento personal del individuo. No solo se queda en calificaciones y no solo se queda en una libreta de apuntes, va más allá. Sí, la ventaja que hay en el bachillerato técnico es que realmente sí cumple con la conexión entre teoría y práctica, es decir, los estudiantes siempre van a practicar la teoría. Ese es un beneficio de ellos en el bachillerato técnico. Ahora, justo estaba revisando que unos estudiantes en Amazonía sembraron, Ana, ¿me recuerdas el nombre de la planta para purificar agua? Entonces, ellos sembraron en 1 hectárea, no me acuerdo, la planta de la guayaba, ya, listo. Bueno, tenían 2 modalidades, una con una planta. Utilizaron los hongos para hacer la... Sembraron ellos hongos en las piscinas que están contaminadas, o sea, en las piscinas que están contaminadas con petróleo. Los hongos son purificadores del agua. Entonces, imagínense qué productivo, qué servicio social tienen ellos a través de un proyecto. La escuela, a través de su conectividad con la vinculación con la sociedad, mediante los profesores, generan proyectos con sus estudiantes para el beneficio de toda una población. En la población amazónica, lo que es la provincia de Orellana, específicamente el cantón Aguarico y Sacha, hay muchas lagunas de petróleo. Entonces, los estudiantes con este proyecto de sembrar hongos están purificando y ayudando a su comunidad. O sea, imagínense qué ventaja tiene el bachillerato técnico de hacer proyectos en beneficio a la población que se encuentra. Claro, y justamente ahí aplicamos lo que decían, en realidad es identificar el problema y realizar un proyecto para la solución de ese problema. Entonces, como decía Ana, el aprendizaje basado en proyecto engloba el desarrollo de un aprendizaje basado en un problema también. Entonces, esa ha sido como que la mayor duda que hemos visto por interno, nos han preguntado, ¿no? Porque tiene relación el ABP con el aprendizaje basado en problemas también. Eso, mis queridos profes. No sé si alguien más quiere intervenir, puede hacer una pregunta, puede levantar la mano también, por si gusta intervenir. O si tiene una experiencia que usted haya aplicado un proyecto, nos ayudaría también muchísimo conocer. Buenas tardes. En primer lugar, muy contenta de escuchar este taller. Ha sido de mucha ayuda y comentarles que me siento muy orgullosa de ser docente de inicial, porque de una o de otra manera se han ido realizando estos pequeños proyectos. Por ejemplo, con los niños de inicial siempre estamos con salidas al campo, siempre estamos con experiencias directamente a lo que es frente a la naturaleza, con visitas al centro de salud. Por ejemplo, tengo una experiencia muy bonita que saqué a mi grupo de estudiantes del Inicial 2 al centro de salud cuando estuvimos conociendo acerca de los oficios, las profesiones, y de los cuales justamente en el centro de salud nos encontramos con la doctora y quien estaba revisando a una señora que estaba embarazada. Entonces los niños tuvieron esa experiencia de escuchar al bebé dentro de la madre, entonces estuvieron sorprendidos. Fue una experiencia bastante linda, igual cuando estuvimos con
con los pequeños en la calle, igual aprendiendo acerca de los oficios. El señor policía les llevó en la patrulla y les comento que hasta ahora ellos lo recuerdan, a pesar que ya están grandes, a pesar que ya están en el colegio, ellos recuerdan todas esas anécdotas. Entonces, muchas gracias a ustedes por impartirnos sus conocimientos y se ve que estoy haciendo bien mi trabajo. Muchas gracias. Gracias, Fanny, por compartir tu experiencia, ¿verdad? Desde la emoción logramos mejores resultados. Claro, es muy válido estas reuniones en las cuales nosotros intercambiamos experiencias significativas de aprendizaje. Buenas tardes, ¿cómo está? Espero que muy bien. Gracias por esta oportunidad nuevamente de poder compartir una experiencia. Prácticamente yo desarrollé un proyecto basado en problemas. ¿Cómo pude detectar? Viendo la necesidad de la comunidad educativa. Soy maestra de educación física y he podido detectar a un estudiante con pie plano. Entonces, de ahí la necesidad de conocer alguna propuesta para que pueda tener un buen manejo o un buen desenvolvimiento dentro de una pisada. Entonces, fue muy bonito porque los chicos empezaron a sacar ideas, empezaron a querer descubrir cuál era su tipo de pie, qué pisada tiene, qué tipo de calzado puede ponerse al realizar una actividad física. Entonces, miren, este proyecto basado en problemas pudo expandir más conocimiento en ellos. Y no solamente se quedó en ellos, transmitieron, replicaron a sus familias. Y yo pienso que ahora ellos podrán manejarse en cualquier ámbito, en cualquier situación con un calzado adecuado para que no obstruya de pronto la pisada. Lo importante de esto es que pudimos ayudar incluso a la familia de aquel estudiante con pie plano porque dejaron pasar mucho tiempo y gracias a este proyecto que se pudo realizar, ellos pudieron conocer que su hijo prácticamente no estaba utilizando un calzado adecuado. Entonces, incluso se estaba obstruyendo parte de su columna. Entonces, esto es muy importante y muy significativo, porque permite que desarrollemos mayor conocimiento y mucho más cuando es para aplicar en nuestra vida. Preguntan qué tipo de indicadores debemos implementar en los proyectos y cómo hacemos que los estudiantes se involucren en su seguimiento. Claro, como decía, nosotros la metodología de aprendizaje basado en proyectos ya cuenta con unos lineamientos, que es que tú tienes que evaluar desde el diagnóstico hasta la socialización. Entonces, para cada uno de estos pasos necesitamos ciertos instrumentos. Por ejemplo, en socialización, ¿qué podemos utilizar cuando los estudiantes ponen el proyecto? Rúbricas de evaluación, podemos aplicar tal vez una pequeña prueba, un pequeño test a los compañeros a través de la aplicación Kahoot, que es muy buena. En la planeación, cómo los estudiantes están diseñando, cómo ellos van a administrar su tiempo, cómo planifican, cuáles son los roles que va a tener cada uno dentro del grupo. ¿Qué instrumento me permite a mí validar ese proceso? Puede ser la observación a través de una lista de cotejo. Hay que tener mucho cuidado entre la técnica y el instrumento que yo utilizo. Si yo voy a utilizar la observación, lista de cotejo. Si voy a utilizar, no sé, una prueba, pues el cuestionario. Si voy a utilizar también la entrevista, que la entrevista nos sirve en ejecución. Tener un momento de agrupamiento con los estudiantes, docentes y el grupo, y preguntarles cómo van en el proceso, cuáles son las dificultades y todo. Medir a través de una entrevista. Entonces, hay una múltiple y una diversidad de instrumentos para evaluar. Me gustaría ratificar algo. Si hay un momento perfecto e idóneo para llevar a cabo una autoevaluación y una coevaluación, pues el aprendizaje basado en proyectos es la alternativa. Yo no puedo simplemente, como docente, valorar todo el trabajo y todo el esfuerzo de un equipo desde mi propia perspectiva, porque yo tal vez no vi el momento en el que ellos tuvieron que reunirse, tuvieron que
trabajar desde, qué sé yo, horarios distintos, madrugadas, todo lo demás. Yo no puedo valorar eso desde el reproducto, que es lo que decíamos anteriormente. Si yo en la socialización, vamos a un plano un poquito más desarrollado, quizás con los estudiantes de bachillerato. Los dos estudiantes de bachillerato me presentan en la socialización el producto de su trabajo. ¿Cómo yo valoro su proceso? Tengo que haber estado a lo largo de ese desarrollo en constante tutoría, en constante apoyo, en constante aporte hacia el proyecto. Yo también debo estar empapada de lo que están haciendo los estudiantes, de una u otra forma ir motivando y trabajando con ellos. No, ojo que yo no puedo valorar el trabajo solo desde el producto. Cuidado con eso. Y eso implica que se vayan a utilizar muchas formas de evaluación, y entre esas tenemos la autoevaluación y la coevaluación, que el estudiante sea capaz de desarrollar la autonomía necesaria para decir, en esto fallé y en esto debo trabajar, en esto hice un buen trabajo y en aquello tengo que mejorar o debo potenciarlo. Esas son situaciones de aprendizaje que no se las puede tener en cualquier proceso, a más del aprendizaje basado en proyectos, y en otras metodologías activas. El aprendizaje basado en proyectos me permite a mí autoevaluar y coevaluar para no tener una sola perspectiva desde el docente. Allí deberíamos tener también esa idea previa, ¿no? Esto, tal vez quisieran agregar algo más. Daniel, ¿quisieras agregar algo? No, claro, como tú dices, en el aprendizaje basado en proyectos tiene que el estudiante emitir un juicio acerca de cómo se está dando ese proceso de construcción. No puede ser únicamente direccionado por el docente, retroalimentado por el docente, no. Tiene que ser por sus compañeros, tal vez por algún agente externo fuera del salón de clase. Digamos que mi proyecto era en la materia de estudios sociales, historia del Ecuador, y se me ocurre formar un canal a través de Facebook, un radio a través de un radio digital. Entonces mis estudiantes están demostrando que manejan, dominan la historia del Ecuador. ¿Y dónde está su retroalimentación en este proceso? En los comentarios de la gente, ellos cómo informan, cómo se comunican. Me están demostrando a mí que ellos dominan el conocimiento y que son capaces de interaccionar con otros para que asimilen la información que ellos quieren transmitir. Pero siempre debe haber una autoevaluación y una coevaluación. La coevaluación también tratemos que no sea también de un agente externo. Involucremos a los directores, otros profesores de áreas. Tal vez si hacemos un proyecto, hacemos una feria después, organizamos, invitamos a otras escuelas. Siempre es importante recibir retroalimentación desde diferentes puntos de vista. Muchísimas gracias, Daniel. Justamente sobre la evaluación está preguntando Patricio Jaramillo, ¿cómo elaboramos las rúbricas para evaluar el proyecto? ¿Y cuáles son los lineamientos, ¿no?, para elaborar la rúbrica? Para elaborar un instrumento, tengo primero que preguntarme qué voy a evaluar. Como ya les dije, en el problemas tenemos 4 fases. Si vamos a evaluar la fase de socialización, entonces, ¿qué evaluaría yo? El nivel comunicativo, el nivel de adquisición de conocimientos o dominio del conocimiento, la interacción, las habilidades sociales y comunicativas que ellos puedan tener. O sea, debemos primero saber qué vamos a evaluar, en qué proceso de proyectos vamos a evaluar. Si vamos a evaluar en la planeación, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer una evidencia de desempeño a través de la observación, lista de chequeo. Todos los estudiantes del equipo participan, los estudiantes mantienen reuniones, los estudiantes intercambian ideas. Todo va a depender de qué se va a evaluar, en qué momento se va a evaluar. Precisamente allí iba. Hay que ver el momento de evaluación en el que se encuentra el proyecto. No es lo mismo evaluar la etapa predecesora, que es el momento del planteamiento del problema, el planteamiento de la situación problemática, a valorar el resultado, a valorar las conclusiones a las que llegan los estudiantes. Entonces, hay muchas etapas y varios lineamientos como tal, y exhortarlos a buscar información. Recordemos que no todos los proyectos van a meritar las mismas acciones, los mismos lineamientos. Se va a adaptar muchísimo el contexto. Hay que recordar que el aprendizaje basado en proyectos es flexible. Algunos de los posibles lineamientos, como lo mencionaba Daniel, tienen que ver con la comunicación, la capacidad de
reflexión. Ojo que la reflexión forma parte también del trabajo que se está realizando. No hay aprendizaje si no hubo una reflexión, y no hay un proyecto si dentro de ese proyecto no se desarrollaron el análisis, la criticidad, ciertas destrezas que son fundamentales en la vida personal también del estudiante. Y ojo que eso lo voy a ir evaluando sutilmente, o sea, no puedo decir que un estudiante con un proyecto ya es un crítico, debo evaluar paulatinamente su nivel de progreso respecto al análisis, respecto a la síntesis. Es muy importante que una persona también tenga esta capacidad de poder reducir sus ideas y concretarlas en una sola tarea. Eso. Quizás también hay muchísimos libros que nos dicen cómo evaluar el aprendizaje basado en proyectos. Vamos a buscarlos, vamos a obtener información y vamos a alimentarnos de allí también. Incluso en Internet existe una página que es RubyStar. En esta página de RubyStar ya hay rúbricas específicamente para proyectos, para la producción de un cuento, para una maqueta, para la elaboración de historias. Entonces, les motivo a que visiten esta página, RubyStar. Si RubyStar, o sea, tú ya tienes plantillas preelaboradas, te basas en esos indicadores, si se adaptan a tus estudiantes, quitan algo, agregan otras cosas, y es un proceso más fácil para evaluar. Recuerden que ustedes cuando van a hacer una rúbrica, siempre antes debemos presentar esta rúbrica al comienzo del proyecto. Nunca podemos llegar a evaluar un proyecto al final y decir, este va a ser el instrumento bajo estos indicadores. No, los estudiantes deben conocer bajo qué indicadores y subindicadores van a ser evaluados. Así ya no somos totalaristas, no hablamos de una superioridad del docente. No, siempre hay que dar a conocer los instrumentos de evaluación a los estudiantes. Muchas gracias, Daniel. Bueno, pregunta Cecilia Vega, dice, por favor, un proyecto para aplicar ABP en bachillerato técnico en hotelería. ¿Cuál idea le podríamos dar? Ya que ahora no se pueden formar grupos presenciales, ¿no? ¿Cómo podemos hacer proyectos ahora que estamos en esta modalidad? Y también para grupos de estudiantes con discapacidad en proyectos. Puede ser el proyecto individual, ya que no se pueden hacer grupos, y cómo aplicarlo ahorita en este contexto, en esta realidad que estamos, en la cual los estudiantes pues se encuentran individualmente con nosotros mediante plataformas. El grupo técnico era para hotelería, turismo. Sí, así mismo comenta Cecilia, sí, para técnico en hotelería. Listo. No sé si han escuchado en Cuenca, existe el zoológico Amaru. Entonces, Amaru, ¿qué hizo en esta situación de emergencia? Hace visitas virtuales al zoológico. Entonces, ¿qué podríamos hacer con nuestros estudiantes de turismo? Que ellos, por ejemplo, escojan una ciudad o un lugar turístico de Ecuador y que aprovechen este tiempo a través de redes, pueden conectarse por Zoom, por Meet, planifiquen cómo hacer un blog turístico, una página web que promocione cierto lugar turístico, saquen información, me imagino, no sé, pueden contactarse tal vez a través de los GATS, existe información de las ciudades, entonces pueden consultar, armar su blog de información y promocionarla al mundo. Sí, Daniel, es hotelería en sí, pero igual yo creo que de la misma forma podrían aplicar la misma idea, que sería, Claro, qué sé yo, que de un sector armen un catálogo de instituciones. un catálogo digital. Bueno, sería aprovecharse, tal vez los estudiantes de hotelería tienen conocidos, ellos mismos pueden generar una aplicación que te ayude a buscar los hoteles dentro de una localidad. Por ejemplo, en Ecuador, los problemas de conectividad todavía nos limitan a muchas cosas, especialmente en Amazonía. Si tú vas a alguna provincia, no conoces la información a primera mano, y ahora que estamos conectados la podemos conocer a través de este catálogo digital que ellos puedan crear. Precisamente aquello quería hacer relación. Tenemos ahora mismo muchas herramientas a disposición, y esas herramientas nos permitirían de cierta manera establecer vínculos. Recordemos que el aprendizaje basado en proyectos no es que, o sea, como desde mi perspectiva trabajo algo y lo concreto. O sea, eso es un proyecto nada más, pero un aprendizaje basado en proyectos implica comunicación, comunidad, colectividad y los otros elementos que hemos tratado a lo largo de esta tarde. En ese caso no puede ser individual. Ojo con aquello.
yo puedo con un grupo de compañeros trabajar en la creación de un blog, como decía Daniel, en la creación incluso de pequeños catálogos digitales. Entonces necesito que los estudiantes, que la persona que va a visitar aquel lugar tenga información a mano sobre el lugar, el sitio concretamente. Y eso, ampliemos los horizontes, no nos podemos quedar en que si es hotelería, solo hoteles, por ejemplo, ¿no? Y debemos de esa forma impulsar también el pensamiento concreto, o sea, ¿qué más necesita un turista en un lugar concreto cerca relacionado a este tema, ¿no? De la hotelería? Lugares de comida, lugares de estación de combustible, etcétera. Un sinnúmero de cosas que pudiesen facilitarse a través del uso de plataformas digitales o el uso de redes sociales incluso. Recordemos que los estudiantes están súper conectados en muchos de los casos, ¿no? Además de las limitaciones, hay muchos quienes cuentan con redes sociales a pesar de las limitaciones, y creo que podría ser una ventaja trabajar por allí, por ese lado. Claro, como decía Anita, el aprendizaje por proyectos no es individualista, es colectivo, colaborador. No busquemos pretexto en esta emergencia sanitaria. Recordemos que la mayoría de nuestros estudiantes ya son nativos digitales, entonces sacar ventaja de las TICs o de los apoyos tecnológicos que tenemos a mano. Sí, queridos profes, bueno, también me gustaría aportar mucho porque bueno, yo siempre les insisto mucho, enseñémosles a nuestros pequeños también proyectos de emprendimiento, de mini emprendimiento, sobre todo porque son pequeñas cosas que pueden irlo desarrollando con los recursos que tienen en casa también, que pueden desarrollarlo en grupos, por ejemplo, qué sé yo, en un grado realizaron desinfectante, por ejemplo. En el caso de que ya volvamos a la parte presencial, pues y los chicos empezaron a hacer su marca, sus botellitas de desinfectante, todo, y empezaron a comercializar. Entonces ya luego ya lo empezaron a hacer por internet también, que a ofertar en Facebook, y la verdad les fue súper bien. Entonces hay que aprovechar los recursos tecnológicos, como decía Ana y Daniel, porque en realidad los chicos de ahora están sumamente involucrados en la tecnología y para ellos se les va a hacer mucho más fácil. Nosotros tenemos que cumplir un papel de mediador o de facilitador para que solamente ayudarlos un poquito a direccionarlos y que ellos puedan adquirir las competencias para realizar un trabajo colaborativo. Buenas tardes. Muchas gracias por la apertura. Me he tomado esta cuenta de Nimio Ochoa. Mi nombre es Ángel Galvez. Les saludo desde la provincia de Loja, Cantón Puyanco, Ciudad del Amor. Trabajo en la unidad educativa Puyanco. Y bueno, yo quería contarles una breve experiencia. Al menos mi ideal siempre es producir, no quedarme en la parte teórica, producir. En el caso mío, que doy literatura, producir ciencia, que no es difícil. He trabajado siempre en esa situación de proyectos literarios. Yo trabajé con un proyecto denominado, incluso fuera de la institución, en las redes, yo tengo un proyecto que se llama Pluma Fénix. Y dentro de ese proyecto yo trabajé con un grupo de estudiantes, nuestro proyecto duró 3 años. Empezamos, les voy a relatar brevemente para no cansarles, pero como les digo, o sea, siempre me ha gustado trabajar así, que no debemos nosotros ser solo consumidores del conocimiento, sino creadores de conocimiento. Es así que, bueno, emprendimos, me acuerdo con un grupo de estudiantes que estaban en 10º año hasta 6º curso o 3er año de bachillerato y logramos publicar un libro. Empezamos con los juegos, lecturas, poemas, utilizar nuestras emociones. O sea, primero hay que ir por ahí, ¿no? Ir utilizando, o sea, lo que a ellos les gusta, utilizar lo que sienten. ¿Quién no sentimos amor? A veces dolor, una decepción. Entonces eso hay que ir aprovechando y ahí acoplándole la teoría. O sea, en este caso las figuras literarias, ¿no? Una anáfora, una metáfora y un símil, y bueno, tantas figuras literarias, y a tal punto que llegó un momento, para no alargarle la situación, es que pudimos publicar, y lo bueno, o sea, de esto, es que ese grupo de estudiantes, porque de a poco, o sea, fuimos
dejando, algunos se fueron quedando porque ya no podían. Y más adelante, incluso nosotros fuera del aula hasta nos reuníamos a corregir libros. En mi caso, yo también me gusta enseñarles con la práctica, yo escribo. Bueno, en mi provincia acá yo he publicado algunos textos, especialmente poesía y narrativa corta, cuento. Actualmente estoy escribiendo una novela en este encierro. Entonces, me gusta enseñarles con la práctica y estos jóvenes, o sea, llegaron a concluir este proyecto. Incluso le cuento que también a veces es situación de las autoridades, incluso el director distrital me dijo, excelente, así deberíamos trabajar, pero hasta ahí quedó. A veces los que escribimos o los que escriben necesitan una motivación porque también es un arte como el salir a cantar, incluso, o sea, como el arte de cantar también son versos, ¿no? Transformados en canción. ¿Cuántas poesías no se han transformado en canción, ¿no? De algunos autores o poetas ecuatorianos, para no irnos más lejos. Entonces también se necesita esa motivación a veces de las autoridades. Excelente, todo bien, pero el rato a la hora nadie apoya nada. Entonces ese es otro problema. Yo de mi parte me siento satisfecho el haber logrado con ese grupo de estudiantes llegar a la práctica, el crear ciencia a la medida de nuestra posibilidad, pero eso hicimos. Los jóvenes actualmente están estudiando en la universidad y siguen escribiendo. O sea, ellos se fueron por esa línea, no la dejaron a un lado. Eso es lo que les puedo decir. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Qué hermosa su experiencia. Claro, nos puede compartir también sus libros o si tiene algún blog en los cuales estén sus novelas y los relatos escritos por los estudiantes, fuera muy bueno comenzarlos a difundir. Justamente les comentaba, hoy conversábamos la importancia de la parte de expresión y lenguaje. Antes me acuerdo que los concursos de oratoria eran hermosos, que nos hacían llorar. Y ahora como que la parte de oratoria, de la declamación, de los poemas, de eso ya no se ha tomado mucho en esto, ¿no? Entonces también pilas ahí, veamos si hacemos un proyecto de un concurso de oratoria o de como ha hecho el profe, una publicación. Bueno, hay muchísima idea y como dice Angelito, la creatividad es la que le debemos dejar trabajar y ya no ponernos muchas barreras. Yo le cuento, verá, como experiencia propia. Yo empecé a difundir mis poemas y verá, a mí en el colegio ni en la universidad no me gustaba declamar, me tocó aprender a declamar, le cuento. Y o sea, uno nunca, si uno aprende hasta el último instante antes de ir, ¿no?, a la eternidad. Entonces, o sea, nosotros somos susceptibles de aprender en todo momento. Y los concursos, claro que sí, verá, mi opinión es que la mejor arma que tiene el ser humano no son esas bombas atómicas ni las armas biológicas, sino la palabra, mi estimado. Buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Como siempre, las tardes ustedes nos llenan con alegría, con conocimientos y, claro, son como nuestros aliados en esta dichosa pandemia, entre comillas. Muy honrados, mi profe, muy honrados para ustedes también. Gracias. Sí, porque qué importante, mientras la maldad del hombre desarrolla, como dijo el compañero Hernández, armas biológicas para destruir, pues hay gente que vuelta a desarrollar a través del conocimiento, la inteligencia de nosotros los seres humanos, ¿no? Porque nada está dicho ya, nada está dicho. Hasta el último momento que dejemos de respirar, ¿no? Pues será un aprendizaje. Y obviamente tiene que haber gente que tenga mucha experiencia, que sepa más que nosotros, como ustedes, que nos impartan este tipo de tutorías. Por ejemplo, a Daniel Fares, primera vez que lo conozco, pero un joven talento. Y me estaba viendo, digo que estoy en otro espacio. Porque un joven, o sea, que un joven le esté enseñando a uno, eso es algo bueno, es algo provechoso. Y Anita también es jovencita. Sí, no, sí, entonces, qué bueno, o sea, que ya llegó la hora. Por eso es que el maestro a veces está enseñando al maestro, la maestra vela con lentes, ya por ahí que ya no tenemos dientes, que esto, que este otro. No. El maestro puede ser desde que usted desarrolla el conocimiento, desde que tiene esas ganas de comunicar, de enseñar, de compartir lo poco, lo bastante que sabe. Créamelo, no hay edad, ni espacio, ni tiempo. Y felicitaciones al compañero que también es de mi zona, soy de Loja.
de la provincia, de la frontera sur, haciendo patria acá nosotros. Ahora, siquiera la pandemia... Que se conozcan, querido profe, que se conozcan, que hagan proyectos también. La idea es que puedan construir redes, ¿no? Sí, oiga, y créamelo, escuchándolo al compañero, que, o sea, yo creo que eso es una ciencia caminando el compañero. Solamente que varía aquí también si es que nos está escuchando la ministra o el presidente, ya acabamos ese tipo de administración, de que solo los grandes escritores se lucen, que los grandes, ya los conozco los escritores, a través de los libros, ya que Pablo Palacio, que, bueno, algunos, ¿por qué no lo toman en cuenta al escritor que acabó de hablar con sus obras? Y le damos un poco de realce a estos compañeros. Talentos escondidos. Y qué bueno que a través de un proyecto de esto de trabajo, a través de proyectos, pues se genere este tipo de emprendimientos, porque obviamente algo adyacente o adjunto a ello, nosotros ya nos vemos como maestros preocuparnos en formar tanto profesional. No, tenemos que formar nosotros, la política de nosotros y de las instituciones debe ser, y del sistema educativo es formar a futuros emprendedores, para que estos emprendedores a través de estos proyectos educativos, proyectos de trabajo, generen plazas de trabajo. Y ya no estemos tanto dependiendo del gobierno, preparémonos para producir. Y este proyecto apunta a ello, capaz que, bueno, para finalizar, digo nuevamente felicitarlo al compañero, felicitarlo. Créanmelo, o sea, se ve que es potencia en conocimiento y en sabiduría. Qué bueno que damos gente en nuestro distrito en CD04, maestros y maestras de esa talla. O sea, capaz de que cuando salgamos de esta pandemia, yo escuchaba antier en una capacitación, entre comillas, pero no de aquí, de otro lado, y decía, estamos acabados, nos tiene enfermos, estamos ya, ¿cómo que enfermos? Aquí no hay enfermos. Esta pandemia vamos a salir y estamos saliendo airado, con nuevos aires, nuevos bríos. ¿Qué pandemia? Disculpen, en el Agora Popular decimos ni 8 cuartos. No. Esto nos va a permitir no decir que ahora sí voy a ser más religioso, no. Vamos a salir ahora sí a ver de nuevamente qué se puede hacer por nuestro país, el Ecuador. A través de las aulas, a través de los proyectos y a través del talento que nos hemos formado y que Dios nos lo ha dado. Eso, Ilan, a todos quienes hacen Ilan, un día más bonito de capacitación, porque también como dijo el compañero, que él no tenía problema para participar, algo así decía cuando era estudiante, y yo también no podía ni hablar cuando estaba en el colegio, y obviamente por ser así arriesgado y cruzar el río, ahora puedo dirigirme ante ustedes. Muchas gracias. Estoy encantada de haber participado, de haber compartido un poco de lo que conocemos al respecto. Y al respecto de lo que decía Edison, me llamó muchísimo la atención, y es que la crisis nos permite reinventarnos. A partir de una crisis, a partir de un momento crítico, las ideas que van a fluir van a ser mucho más creativas. Entonces, invitarlos a que sean más creativos, a que pongan en marcha el aprendizaje basado en proyectos, a que busquen información más al respecto. Recuerden que nosotros no somos expertos todólogos en el área, sí hay quienes manejan este tema de una forma mucho más contundente y nos pueden ayudar a trabajar en el área, sobre todo específica en la que ustedes tienen como hotelería o educación infantil, primera infancia, diferentes. Entonces, invitarlos a también explorar ese lado investigador que todos tenemos desde la curiosidad. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación al equipo de ILAN. Un gusto, un placer haber compartido con ustedes este espacio donde intercambiamos experiencias significativas para nosotros como docentes. Algo que quiero dejarles como último recuerdo es que nuestra vida siempre está marcada por proyectos. Nosotros siempre nos planteamos metas, siempre vamos a estar organizándonos para cumplirlas y todo lo demás. Recuerden eso y además que por proyectos siempre vamos a estar investigando y que la investigación es para nosotros mantenernos actualizados constantemente. Nada más, un saludo fraterno desde Cuenca para cada uno de ustedes.